Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y les traigo mi resumen de lecturas del mes de octubre. Este mes terminé 8 libros y bueno, como podrán ver en mi TBR del mes de octubre tenía planeadas varias lecturas y la verdad que no me fue tan mal. Pude terminar casi todas las lecturas que me había planeado e incluso incluí algunas que no estaban en esa lista. Así que bueno, creo que fue un mes bastante productivo respecto a lecturas. Voy a tratar de que no sea tan largo como el wrap-up anterior, que lo tuve que cortar en 2, así que voy a tratar de hacerlo solo en 1. Lo que voy a hacer es hacer una pequeña sinopsis de cada uno de los libros y hablarles un poquito de mi opinión. Pero si hay alguno de esos libros que les interesa como que vaya más en detalle y haga una reseña por separado, déjenmelo por los comentarios y obviamente que yo lo voy a tener en cuenta para filmar el video. El primer libro que leí fue Jezebel's Daughter o La hija de Jezebel de Wilkie Collins. Como ya les había contado, este fue el libro que perdió en la votación del mes anterior del Club Pickwick. Esta historia trata de una viuda que es Madame Fontaine, que después de la muerte de su marido, ella es una mujer bastante misteriosa y con pocos escrúpulos y va a tratar de hacer todo lo que tenga en sus manos, digamos, y todo lo posible para asegurar el futuro de su hija, que estaba comprometida con un chico de bastante buena posición social, pero que la familia de él no había aceptado esta unión y lo había mandado a Londres para alejarlo de su hija. La verdad es que lo que se me hizo bastante interesante primero fue la pluma del autor de Wilkie Collins. Era mi primera aproximación a este autor y la verdad es que me encantó muchísimo. O sea, está súper bien escrito. Obviamente como la mayoría de los clásicos, que todos están súper bien escritos, pero particularmente con la escritura de este autor yo es como que hice un clic, no sé, me gustó muchísimo. Se me hace muy asequible, creo que no sé cómo serán sus otros libros, pero me parece que es una buena aproximación a los clásicos. Si ustedes todavía por ahí no se han iniciado o no han leído muchos clásicos, creo que es una forma de escribir muy accesible y yo incluso que lo leí en inglés incluso se me hizo como muy accesible más que otros clásicos. Por otro lado, la historia se me hizo bastante ágil y divertida y lo leí bastante rápido, no es como uno de esos clásicos que son muy densos y que aburren. Y por último me encantó uno de los personajes, que es el de Jack Straw, que me pareció muy divertido y es como que le da una chispa de encanto a la historia. Y este personaje es como el más vivaz y el que en realidad puede ver como más todo el entretejido que está haciendo esta mujer, Madame Fontaine, mientras los demás personajes se van a mantener en la ignorancia de lo que está pasando bajo sus propios ojos. El libro le di 3 estrellas en Goodreads y las cosas que no me gustaron mucho fueron primero que se supone que hay una especie de misterio como para resolver, pero en realidad este misterio en ningún punto es como indescifrable o que realmente queremos saber qué pasa, sino que es bastante obvio y no hay ningún como twist de la historia o un punto en que nos demos cuenta que hemos estado engañados de lo que creíamos, sino que desde un principio todas las cartas están sobre la mesa y es bastante obvio lo que está pasando, digamos, no hay mucho por descubrir. Y también lo que me decepcionó un poco fue que habla de 2 temas que me parecen súper importantes y como que el autor podría haberles sacado un montón de jugo, como son primero la incorporación del trabajo de mujeres en fábricas en la época victoriana, cómo de a poco las mujeres se iban incorporando a la fuerza de trabajo y cómo esto chocaba con la sociedad de la época. Y también el tratamiento de los enfermos mentales y de las instituciones mentales en esa época, cómo se los trataba prácticamente como animales y no había y cómo todavía había muy poca comprensión de la complejidad de las enfermedades mentales. Estos 2 temas se tocan en la historia, pero a mí me hubiese gustado como que los desarrollara más. Como digo, creo que son temas a los que se les puede sacar muchísimo jugo y que incluso se podrían hacer novelas aparte hablando de ellos. Entonces, como que quedaron muy en la superficie y eran solamente como formas de darle más sustancia a la historia y no se profundizaron demasiado, lo cual sí me decepcionó un poco en realidad. Así que es una historia que recomiendo para pasar un buen rato, para divertirse, para leer algo ligero. O sea, si quieren un clásico ligero, este es el suyo porque realmente no es demasiado profundo y me dio muchísimas más ganas de seguir leyendo cosas de Wilkie Collins porque este es considerado como de sus libros más flojitos y su forma de escribir me encantó. Así que bueno, ya seguiré leyendo más de él y les comentaré qué me sigue pareciendo. El segundo libro que terminé este mes fue El papel pintado de amarillo, escrito por Charlotte Perkins Gilman. Y tengo que decir que este libro me fascinó. O sea, empecemos por decir que es una historia corta que tendrá, no sé, 50, 100 páginas, algo por el estilo, es muy cortita, o sea, se puede leer de una sentada o 2. Y habla sobre una mujer que tiene una enfermedad mental o podría ser depresión posparto, podría ser una enfermedad mental. En ningún momento es como que se
se especifica qué es lo que le pasa, pero sabemos que, bueno, que tiene algún problema de salud mental y que su marido la ha llevado a una especie de como de casa que está medio recluida en el campo para que pasen una temporada como para que ella se pueda relajar y se pueda recuperar. Y su marido es médico, así que él es el que la está tratando. No les quiero contar más que eso porque la historia es realmente súper cortita, así que si les cuento más les arruino la experiencia, pero realmente les pido por favor que traten de leerlo si es que pueden. Es tan importante y tan relevante incluso al día de hoy. Hay una cosa que sí que me impresionó mucho y fue la forma tan condescendiente en que todos tratan a esta mujer que tiene esta enfermedad mental. Casi que la trataran como si fuera una niña o como si ella no tuviera ni voz ni voto por estar en esta condición. Ella está tratando de decirle al marido realmente de cómo se siente y de que ella no se siente mejor. Y hay un momento en el que el marido le dice, no, bueno, pero si vos estás mejor, que yo te veo mejor y que estás ganando peso, así que no te preocupes, como que todo va a estar bien. Y vos decís, bueno, pero ella misma te está diciendo que no se siente bien anímicamente, que no se siente bien, que siente que hay algo mal. Y cómo, o sea, el tipo tan arrogante y como tan condescendiente de ni siquiera escucharla y de seguir en sus cabales de que su opinión es la que vale y de que no le importa lo que la mujer le diga que está sintiendo. Entonces, bueno, esto me pareció un planteo súper interesante que se va desarrollando como de a poquito durante toda la historia. En tan pocas páginas dice tanto y realmente es una historia que se va a quedar conmigo, eso estoy segura, porque no sé, me hizo sentir tantas cosas. Es algo que siento que han sufrido muchas mujeres durante toda la historia, esto de ser encasilladas como enfermas mentales y de que las pusieran en una institución o que las pusieran en tratamiento y que nadie les diera ni bola. Obviamente se llevó las 5 estrellas en Goodreads, no podía darle menos. Y si tienen oportunidad, lean esta historia porque, nada, se va a quedar con ustedes y es súper importante. El tercer libro que terminé este mes fue Lois the Witch o La Bruja Lois, escrito por Elizabeth Gaskell. También era mi primera aproximación a esta escritora y la verdad que me gustó bastante. Habla de una chica que se llama Lois, que cuando sus padres mueren en Inglaterra, ella se ve forzada a trasladarse a los Estados Unidos porque no tenía ninguna otra familia que le quedara en Inglaterra y tenía unos tíos, que sí creo que eran los tíos, unos parientes lejanos que vivían en los Estados Unidos y que eran los únicos como que podían acogerla. Así que ella se va a mudar a estas colonias estadounidenses que recién estaban empezando como a establecerse o acomodarse a los Estados Unidos, porque esta historia transcurre en el 1600. Así que ella se va a mudar a esta tierra tan extraña, donde tiene una religión bastante diferente, ya que son puritanos, y va a aventurarse a tratar de adaptarse y a rehacer su vida allí. Obviamente que al principio para ella es muy difícil y poco a poco ciertas cosas van a ir pasando que la van a ir envolviendo en el asunto de los juicios de Salem, ya que ella llega justo en el año anterior a que estos juicios empiecen. A esta historia leí 4 estrellas en Goodreads y la verdad que también me gustó bastante. Creo que donde más gana es en la ambientación, porque es una ambientación muy opresiva, muy oscura, donde uno se siente también como muy asfixiado y se identifica mucho con esta chica que, bueno, pobre, que se muda a miles de kilómetros de su casa, a un país que no conoce, incluso en un continente distinto, con familiares que ella nunca había visto en su vida, en esta sociedad tan hostil y también con una cultura diferente y con una visión de la religión diferente a la que ella tenía. Entonces uno no puede más que sentir esa soledad y ese desasosiego que nuestra protagonista siente al llegar a los Estados Unidos. En este relato corto, porque también tiene 150 páginas o algo así, Elizabeth Gaskell va a exponer su teoría de cómo fue que los juicios de Salem empezaron a gestarse y cómo esta histeria colectiva también empezó poco a poco a engendrar su semilla en esta población de Salem y a crecer más y más hasta alcanzar, bueno, lo que fueron los juicios de Salem, que fue un suceso sumamente terrible en la historia de la humanidad. Entonces me pareció muy interesante cómo ella explica que esto fue empezando como de las cosas más mundanas y más cotidianas hasta volverse algo tan grande. La ambientación es genial. Lo que me gustó también fue cómo explicó el choque de las culturas entre los nativos norteamericanos y los colonos, que prácticamente los que habían sobrevivido los tomaron como esclavos, cómo todavía le tenían muchísimo miedo a esta cultura tan extraña, la religión de estos nativos. Si tienen tiempo realmente léanlo porque es muy corto, también creo que es una buena forma de aproximarse a esta autora y bueno, trata los juicios de Salem de una forma muy
muy asequible también y que los va a hacer interesarse por el tema y querer leer más. El tema de los juicios de Salem es un tema que siempre me ha interesado mucho, pero después de leer esto es como que me quedé con ganas de investigar todavía más. El cuarto libro que leí en octubre fue Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. No podría haber elegido un mes mejor para leer la historia que inauguró oficialmente el género de los vampiros, porque bueno, obviamente en el mes del terror era el momento indicado para leerlo y estoy tan contenta de que me animé. Nos cuenta la historia de Laura, que vive en un castillo en una ciudad que se llama Sitia, creo que es como un país inventado, si no me equivoco, donde vive con su padre en un castillo muy alejado de todo, donde prácticamente su vecino más cercano está a varios kilómetros y viven ellos dos solos con los sirvientes ya que su madre ha muerto. Un día un carruaje está pasando por la puerta de su castillo y este carruaje sufre un accidente, donde hay una madre con su hija. La madre les va a decir que ya está yendo a un lugar donde tiene que hacer algo muy urgente, que es un asunto de vida y muerte, que no se puede detener en su viaje, y como su hija se ve bastante malherida, ella les va a pedir que la acobijen en el castillo. Bueno, hoy en día esto puede parecer bastante extraño, que una persona que no conoces tenga un accidente enfrente de tu puerta y vos le dejes que se quede en tu casa por meses, pero bueno, en ese momento sería más normal y la gente sería más hospitalaria, además que esto sirve a propósito de la historia para que más cosas pasen. Bueno, esta chica que se va a quedar en la casa se llama Carmilla y va a empezar a mostrar comportamientos un tanto extraños, más que nada hacia Laura. No les voy a contar más que esto porque, bueno, supongo que incluso ya podrán deducir cómo continúa la historia, sabiendo que es la primera novela de vampiros en la que Drácula también se inspiró. Pero, bueno, muchos sucesos extraños y sobrenaturales van a empezar a pasarle a esta familia. Debo decir que también, como en el caso de Lois the Witch, me encantó la ambientación. Una ambientación muy gótica, muy oscura, muy opresiva. Realmente digamos, esta historia, por decirlo así, me pareció muy predecible, porque hoy en día conocemos mil historias de vampiros, está Drácula, hay historias modernas, están las películas, entonces es como que ya hay muy poquito que nos pueda sorprender de esta historia que es muy clásica y la verdad es que todo es muy predecible. Pero lo que me daba miedo no era la historia en sí, como les digo, sino la ambientación, porque el padre con la hija están en este castillo donde realmente están completamente solos y todo está tan lejos, o sea que si ellos tuviesen una emergencia o lo que sea, no hay nadie que pueda venir al rescate inmediatamente y están además rodeados por un bosque. Toda esta ambientación se me hizo muy tétrica, perfecta para el mes de Halloween, súper creepy. Me encantó la ambientación, creo que eso es lo más logrado, porque como les digo, la historia la verdad que es una historia clásica de vampiros donde fácilmente uno puede saber cómo va a terminar. Yo se los recomiendo un 100%, me parece que no sé, que volver a estos vampiros clásicos realmente cargados de violencia, de sexualidad, me parece muy valioso después de que la figura del vampiro ha sido convertida en tantas cosas diferentes, lo cual no veo mal, no es que esté en contra del vampiro sexy y romántico que se vive hoy en día, pero me encantó esto de volver al vampiro clásico de Drácula y además que con estos comportamientos medios lésbicos que ellas tienen hacia Laura, me pareció una historia realmente imperdible. Y bueno, lo leí en digital, pero seguro me lo quiero conseguir en físico y en esa edición preciosa con las ilustraciones de Ana Juan. Se lo merece y creo que es un libro que si no lo releo cada Halloween, algo parecido voy a hacer seguro. Y por cierto, le di 5 estrellas en Goodreads. Después de terminar Carmilla, leí Gastel and Yule, que es un cuento corto también de Josh Malerman. Como ya sabían, yo ya había leído de este autor A Ciegas, que es su primera novela, y el cuento corto de House at the Bottom of a Lake. A Ciegas ya me había gustado, pero el cuento de la casa al fondo del lago es como que ya me hizo engancharme 100% con el autor y cuando me enteré que tenía otra historia corta, enseguida fui al Kindle corriendo a obtenerla. Y bueno, tengo que decir que la verdad que este hombre no decepciona y más que nada con sus historias cortas. Esta historia habla de dos cinematógrafos medio amateurs que están empezando en sus carreras y que crean un nuevo género, un nuevo subgénero de terror, que es como un terror más filosófico, más profundidad y que los fanáticos empiezan a llamarlo así como lo macabro con significado o algo por el estilo. La traducción sería algo así. Estos dos cinematógrafos, a medida que sus carreras van avanzando y que empiezan a sacar películas, empiezan a obsesionarse el uno con el otro y en cierta forma esta obsesión se vuelve, bueno, muy patológica y a cierto punto parece que uno estuviera robando material del otro.
No les cuento más porque el cuento tiene 50 páginas, pero la verdad que es increíble. Tiene un ritmo muy acelerado. A mí lo que me encanta es que a medida que la historia avanza, va contando acerca de los films que cada uno de estos directores de cine va sacando en pantalla. Y realmente los contaba también en pocas páginas, estas películas las contaba también en pocas páginas, que yo estaba deseando que alguien sacara estas ideas y realmente hiciera la película, porque me daban ganas de ver la película que el tipo estaba contando. Así que bueno, me parece que está muy bien escrito, muy bien ambientado también. No sé, está súper redondo. Creo que este hombre tiene mucha magia en escribir historias cortas, más que, bueno, la novela sí me gustó, la novela de Ciegas, pero no sé, en estos cuentos cortos la verdad que me está dejando muy buena impresión, así que creo que cualquier cosa que este hombre escriba yo lo voy a leer. Solo le di 4 estrellas en Goodreads porque me hubiese gustado que fuera más largo y que hubiera desarrollado más estas historias, porque bueno, la verdad que me estaba encantando. El otro libro que leí este mes fue Terapia de Sebastián Fitzek. Hacía muchísimo que estaba deseando iniciarme con este autor porque fue una recomendación de un suscriptor, que por cierto es David, así que bueno, David, si estás mirando, te mando un saludo muy grande y gracias por recomendarme este autor. Es un autor muy conocido en thriller psicológico, novela negra, entonces bueno, es un género que a mí me gusta bastante, así que tenía muchas ganas de leer algo de él. Esta historia trata de la desaparición de la hija de un psiquiatra, que bueno, la ha estado buscando durante 4 años y no ha habido rastro de ella y nadie sabe qué pasó, la policía no tiene ninguna pista. Pero la historia juega con 2 líneas temporales. Primero es con la línea temporal donde él como que la está buscando y han pasado 4 años y él la sigue buscando y sigue tratando como de procesar este duelo de haberla perdido. Y por otra parte hay otra línea temporal que sabemos que es el presente, pero no sabemos cuándo está pasando, donde él está en una institución psiquiátrica porque básicamente ha perdido la cabeza. No sabemos qué le pasó, pero tiene un trastorno psiquiátrico muy grave. Debo decir que en cierta forma me decepcionó y ahora les voy a explicar por qué. Lo que primero me gustó de la historia fue que el ritmo es bastante acelerado, se lee súper rápido y es muy enganchante. O sea, vos todo el tiempo querés saber qué es lo que pasa, querés resolver la historia, entonces eso hace que siempre digas, bueno, un capítulo más y así el libro se termina en nada. Por otro lado, el personaje principal, que es el psiquiatra, creo que está muy bien construido y podemos entender como sus motivaciones y la forma en la que actúa y tiene cierta lógica, así que me pareció que era un personaje que estaba bien desarrollado, aunque por ahí los otros hubiesen quedado más desdibujados. El personaje principal sí que se lo podía identificar bien fácil. Y además me gustó este hecho de los saltos temporales que te mantienen confundido todo el tiempo, entonces vos no sabes qué pensar, así que bueno, eso me pareció que lo había hecho de forma muy efectiva. Una de las cosas que no me gustó y que hizo que por ahí me decepcionara un poco con este autor alemán es que primero el libro se me hizo bastante predecible. Con esto le voy a dar el beneficio de la duda de que por ahí sea un hecho personal mío, de que yo he leído muchos thrillers psicológicos y se me está haciendo más fácil, cada vez más fácil, averiguar por qué derroteros se está yendo un autor, pero se me hizo muy predecible y me recordó muchísimo a 2 otros libros que había leído anteriormente. No les quiero decir los libros porque si ya los leyeron entonces les va a spoilear esta historia, pero me recordó bastante esos libros, lo cual no sé, me dejó con una sensación un poco de insatisfacción. Por otro lado, me pareció que el autor estaba tratando como de echar pistas falsas por ciertos lugares como para desconcertarnos, pero desde un principio me pareció que era muy obvio que la solución más lógica era solo una. Entonces, por más pistas falsas que el autor tratara de ponernos, me pareció que no eran efectivas y en ningún momento consiguieron realmente confundirme. El final fue bastante apresurado, como que en un par de páginas se resolvió toda la historia. Y no sé, me dejó con esta sensación como no sé, de insatisfacción. Estaba buscando un thriller psicológico de esos que hasta el final, hasta la última página vos no sabes qué va a pasar y como que estás súper confundido. Y la verdad que, bueno, no lo cumplió demasiado. Lo que debo decir es que sí, el hombre escribe bastante bien y la escritura es eso, bastante cinematográfica. Yo me imagino que como una película quedaría genial. Pero bueno, no es que me decepcionó con el autor, o sea, tengo más ganas de leer cosas de él, sé que tiene muchos libros, así que tengo para elegir, pero bueno, este en particular, el de Terapia, por ahí no me gustó tantísimo como esperaba. Otro libro que leí este mes y que fue prácticamente la joya de este wrap-up y del mes de Halloween fue El Resplandor de Stephen King, que por cierto es el único libro en físico que leí este mes, la mayoría los leí en el Kindle. No les quiero hablar tantísimo de este libro porque de este sí que les voy a hacer una reseña aparte porque realmente se lo merece.
Lo único que voy a decir es que a mí me gustó mucho, pero sé que es un libro bastante controvertido, que la gente o lo ama o lo odia. Así que en mi reseña me voy a explayar un poco más de por qué creo que es esta ambigüedad que tiene el libro y a qué clase de personas se los recomendaría. Porque obviamente yo creo que no es un libro para todo el mundo y no es el libro para iniciar con Stephen King. Bueno, me explayaré más sobre él en mi reseña, pero le di 5 estrellas y me gustó muchísimo. Y el último libro que terminé este mes fue Miss Marjorie Banks, escrito por Margaret Oliphant. Bueno, la verdad que este fue un read-along que se organizó en Goodreads por 2 booktubers de habla inglesa y sinceramente a mí me vino bárbaro porque yo nunca había escuchado hablar de esta autora, no tenía idea que existía, es una autora victoriana, pero bueno, shame on me, no sabía que la verdad que existía. Así que me sirvió bárbaro para conocer una nueva autora y la verdad que me gustó bastante y terminé dándole 4 estrellas. Este libro forma parte de una serie que se llama Las Crónicas de Carlingford, donde el autor escribió varios libros que transcurren en este pequeño pueblo, condado de Inglaterra que se llama Carlingford. Este es el libro 5º, pero la verdad es que los libros se pueden leer en cualquier orden. Prácticamente no tienen ninguna referencia a libros anteriores. Supongo que hay ciertas cosas que cobrarán sentido si por ahí ustedes leen los libros que vienen antes o después, pero la verdad que no afecta demasiado. Yo lo leí sin haber leído ningún otro libro antes y la verdad que no se me complicó para nada. El libro trata de Lucilla Marjorie Banks, que cuando empieza el libro su madre muere y ella se va a poner como el propósito de su vida hacer que la vida de su padre sea más agradable o básicamente hacer que su padre tenga una vida feliz. Ella vuelve a Carlingford después de sus estudios y se va a proponer reformar la vida social de este pueblo y hacerlo un poco más como más interesante, porque la verdad que hasta el momento los eventos sociales eran muy pocos y la verdad que no tenían demasiada gracia, entonces ella se propone revivir la vida social en su pequeño pueblo natal. De lo que les quiero advertir con esta historia es que es una novela bastante costumbrista, lo cual a mí no me molesta, a mí me encantan las novelas costumbristas, pero si a ustedes no les gustan, probablemente no sé el libro que deban leer. Además que la acción, entre comillas, porque al ser un libro costumbrista no hay demasiada, la acción empieza más o menos después del primer tercio del libro, entonces el primer tercio puede hacerse un poquitito pesado o un poco difícil de llevar. Pero una vez que ciertos eventos empiezan a desencadenarse, la verdad que se hace súper interesante y una lectura bastante ligera. Muchas de las personas que lo leyeron en conjunto acordaban de que se parece mucho a Emma de Jane Austen. La verdad que yo no leí Emma, así que no puedo decir, pero supongo que si les gustó Emma, este libro les va a gustar, porque eso es lo que muchas personas comentaban. Las cosas que me gustaron bastante de este libro fue que primero la heroína es bastante poco convencional, su apariencia física, la forma en que se comporta es bastante distinto a lo que las mujeres de esa época, cómo las mujeres de esa época son vistas en otras novelas, así que eso me pareció muy interesante. Y también viendo cómo ella está arreglando la vida social de Carlingford, podemos ver muchas convenciones sociales o protocolos que había en esa época más en detalle, que la verdad que se me hicieron muy interesantes y que yo no tenía ni idea de que eran así. Así que creo que nos podemos meter más de lleno en cómo era la vida victoriana, digamos la vida del día a día y los eventos cotidianos. Y por último, lo que me gustó muchísimo de este libro fue que aunque nos muestra cómo la sociedad victoriana estaba completamente regulada por los hombres y los hombres eran siempre los protagonistas de esta sociedad, cómo en realidad la que mueve los hilos y la que organiza todos los hechos y todos los eventos a su placer en esta sociedad es en realidad Lucilla. Lucilla es la que mueve todos los hilos, ella es una chica que tiene mucho ingenio y mucha inteligencia y que sabe lo que quiere, así que me encantó la verdad cómo la autora desarrolló este personaje y cómo demostró que incluso siendo una mujer ella tuvo bastante éxito en lo que se propuso en la vida. Esos han sido todos los libros que leí en el mes de octubre. Espero que el wrap-up les haya gustado. Si leyeron algunos de estos libros me pueden dejar en los comentarios su opinión o si tienen ganas de leer alguno o qué leyeron ustedes en el mes de octubre. Así que bueno, hablamos en los comentarios y ya nos vemos la próxima con otro video.